Y ahora sí estamos con Rolando Sosa, es el jefe del Departamento de Investigaciones Complejas de la Policía del Chaco. Rolando, ¿qué tal? Buen día. Gracias por estar. ¿Cómo le va? Bien, bueno, un departamento que tuvo un rol crucial en esta investigación del caso Cecilia. ¿Usted recuerda en qué momento les llega este tema a ustedes? A partir de fecha 6 de junio ya se ingresa la denuncia de la Claro, abuela, porque en hasta ahí la principio. familia se manifiesta en redes, sobre todo. Sí, ya había una búsqueda por parte de los familiares. A nosotros particularmente nos convocan, hay una reunión previa, una vez tomado conocimiento de la comisaría jurisdiccional del hecho, nos convocan, pero todavía estaba relacionada a una búsqueda. A partir de las primeras diligencias, ya cuando tiene conocimiento el doctor Cáceres Olivera, es que realizan un allanamiento en el domicilio. Nosotros siempre estuvimos ya preparados para intervenir, pero hasta ese momento solo éramos colaboradores. Inclusive no tuvimos injerencia en principio. Bueno, a partir de que surge ya con todo nuestro equipo el día viernes, después del primer allanamiento, es que nos convocan, pero nosotros ya entramos con una hipótesis más fuerte de empezar a cotejar ya las cámaras de seguridad, en donde nuestro idóneo y el que fue público conocimiento, el cabo Escobar, nos anoticia una vez de estar mirando más de 24 horas las cámaras, que Cecilia ingresa al domicilio y no sale más. ¿Eso qué día sucede? Eso ocurre el día viernes entre viernes a la 1 de la mañana, o 2 de la madrugada. Después del allanamiento, digamos, Después en la del casa primer allanamiento. donde quedan detenidos Emerenciano y Mazzola. Entonces, ya con una hipótesis más fuerte, el fiscal nos convoca y automáticamente, lo que en principio yo era jefe del departamento en ese momento, ahora soy el director de investigaciones, le pedimos que todas las diligencias que estaban llevando todas las unidades especiales, como ser búsqueda de personas, la comisaría, vengan hacia nuestra unidad, que somos ya una unidad especializada, trabajando sobre una hipótesis más reforzada ya de un posible homicidio. Ahí surgen ya en términos, y aclarar, porque nosotros trabajamos ya coordinadamente con el fiscal y con el juez, porque ahí trabajó el juez Codina, que inmediatamente nos da un allanamiento en menos de 24 horas. Pero ya con el personal de campo, habiendo cotejado con antenas que realizó el personal de búsqueda, Antenas de telefonía. De los teléfonos, ya nos está dando el radio en donde se fueron moviendo los teléfonos, y con una declaración que era contradictoria, y no nos estaban marcando ese lugar específico de Tirol donde en principio se movieron los dos teléfonos, tanto de César como de Cecilia. Antes de ir al allanamiento, que fue como el primer procedimiento de mucho impacto público, porque todo esto que usted cuenta fue como habitualmente sucede, de conocimiento de las autoridades judiciales y de ustedes, las policiales. Este video que es providencial, porque digamos que es una pieza clave en toda la investigación y en la acusación, que termina con el dictamen de culpabilidad contra Locena. ¿Cómo ubican esa cámara? Supongo que está a la vista, digamos, pero hubo una recorrida, ¿qué día? Para ver si había alguna cámara que tomar. A posteriores de la denuncia se empieza en el personal ya del Departamento de Cibercrimen, empieza a realizar, y personal idóneo, como le digo, de la División de Delito contra las Personas, anteriormente homicidio, empieza a realizar ya la búsqueda en la zona, en el barrio, en las periferias, y bueno, empieza ya a detectar que había una cámara en la zona de un vecino, justamente, que en ese momento, en esa oportunidad, era un hermetismo porque teníamos que resguardar. Es así que se deja consigna en la zona hasta poder encontrar clave y todo lo que era resguardar esa cámara, que era muy importante y la más importante para el proceso. Eso te quería consultar, perdón, Sergio. ¿Cómo era los vecinos? ¿Tenían miedo? ¿No entendían un poco con lo que Y dentro sucedía? de ese contexto político y la situación en ese momento, todo vecino tenía Su temor. resquemor, tenía Sí. temor. Entonces nosotros tuvimos ya de la policía y con todas las unidades poner gente ahí justamente para resguardar esa evidencia y también para cuidar a las personas que se hallaban ahí. Yo siempre me planteé, desde el momento en que apareció este video,
justamente qué inquietud debe sentir este vecino o vecina por su seguridad, ¿no? Porque finalmente es su cámara la que toma un momento determinante de toda esta historia. Bueno, es momento de agradecer también porque fue fundamental en este juicio la colaboración del vecino, porque es una cámara privada de un vecino que justamente era para su seguridad y resultó fundamental para un juicio en donde justamente hoy, días atrás, dio su fruto y bueno. Ahora yo pienso, porque siempre veo estas imágenes más, el primer fotograma que trasciende lo difundimos en Norte. Y yo decía, y viendo sobre todo también el video, un poco cambiado el ángulo de la cámara y capaz no tomaba, porque ahí ya vemos la construcción de la propia casa. O sea, Claro. aquí Hay un árbol, qué hay un... suerte que hay se un techo pudo de una tener, cochera. digamos, semejante Por eso le digo, prueba. también el ángulo que está la cámara, Por o sea, eso, fue algo, le digo, nosotros nos hicimos un tesoro para el lugar, para la zona, y fíjese que dando bien justo hacia el domicilio se pudo detectar todos los Y movimientos, además, inclusive. la verdad es que siendo una zona que está a 12, 13, 14 cuadras de la plaza central de la ciudad, llama la atención que haya habido un solo registro ¿no? Ahí puntual del ingreso de Cecilia, me refiero. Hoy quizás en esa misma cuadra hay muchas más cámaras. Claro, sí, y por eso le digo también el trabajo del detective, nosotros preparamos justamente a nuestro personal, años que ya salen de la escuela de policía, salen y nosotros los vamos formando justamente para eso, porque vamos a tener evidencia, no tan solo estos casos, tenemos casos muy trascendentales que son de público conocimiento, en donde, como yo le digo, creo que todos hemos llevado y pusimos con las pruebas que fueron para mí contundentes a la hora del juicio y con una hipótesis que después fue reforzado por una teoría del caso de los fiscales que llevaron a la culpabilidad de este clan. Pero las pruebas hablaron, como yo le digo. Cecilia habló en el domicilio, habló en el Campo Rossi, habló en los muebles que fueron trasladados de ese domicilio que fuimos a secuestrar en el Emerenciano Sena, los vehículos también, acordemos que también secuestramos la camioneta, el auto en el que se manejó Obregón, César, también las pertenencias de Cecilia que fue secuestrado en el barrio Emerenciano Sena, que en ese momento, como yo quiero destacar, de todo el equipo de trabajo, era un contexto político que había que tomar decisiones, había que ponerse al frente de la investigación. Los que estuvimos ahí sabemos lo que pasó. Esto le podría haber costado hasta la carrera a cualquiera. Por eso, hoy día, yo particularmente, y todo lo que es policial se mantuvo hermético y muy respetuoso del proceso que se llevó a cabo. Fíjese que todo este proceso, y fue justo, se guardó la evidencia. Creo que hay evidencia que solo en el juicio, como ser el video que trascendió, en donde Obregón señala ese momento todo lo que hacía a través de... Lo estamos viendo ahí, ¿no? Sí, sin el audio, por supuesto, que a posteriori se hizo público también el audio, pero creo que fue fundamental las 24 horas a posteriori de que toma intervención todo este equipo de investigadores y, bueno, como resultado un proceso justo y, bueno, la justicia estableció y... Para quienes lo ven por primera vez, ese video que vemos ahí en un ángulo, que ahora lo ampliamos, es Gustavo Obregón contando de qué manera se hicieron desaparecer los restos de Cecilia, lo poco que quedaba de Cecilia, en un momento en que él decide colaborar. Después se cierra, ya no vuelve a declarar, incluso en el juicio no dijo nada, salvo que consideraba a César Sena una especie de hijo del corazón y que le debía total lealtad a Emerenciano Sena y a Marcela Acuña porque lo habían ayudado en momentos difíciles. Antes de dejar el tema de la cámara, algo que usted mencionaba, esa cámara que toma el ingreso de Cecilia y todo el movimiento en la casa posterior al asesinato de Cecilia, es una cámara privada porque Marcela Acuña en su mensaje ante el jurado dijo, ¿cómo pueden pensar que yo me voy a involucrar sola? Esa cámara que toma el ingreso de Cecilia es una cámara que la pagamos entre todos los vecinos. Esto no es así, mintió. No, es una cámara de seguridad particular de un vecino que justamente por eso le digo... Además se nota que está dentro de una casa, no es una dentro del casa domicilio vecina, no es una cámara vecinal. Y es propia de cualquier vecino de un barrio que la coloca como medida de seguridad.
ahora después que quiera colaborar y colaboró justamente para brindar esto que fue fundamental en esta causa, yo quiero agradecer también públicamente también a estos vecinos que pusieron en riesgo hasta su En un caso integridad así, física. ¿un vecino se puede negar a entregar el registro fílmico? Eh, Y en ese Podría caso negarse, supongo... pero tendría que actuar generalmente la justicia, justicia. ya Y la con justicia otras ordena. medidas más exhaustivas, sí. Pero bueno, sí, hubo mucha valentía de la gente que decidió colaborar. Ahora vamos al allanamiento. ¿Recuerda, usted participó, condujo ese allanamiento? Bueno, yo era el jefe del departamento y Ajá. bueno, todas las directivas trabajaba el jefe de la División de Delitos contra la Persona, pero siempre coordinábamos todas las tareas. Justamente por el contexto que había detrás, había que resguardar qué hacíamos para que este proceso llegue O justamente sea, a... usted estuvo en la casa ese día. En el segundo allanamiento, sí, yo estuve Ajá. en el segundo allanamiento. En el primero, que es el viernes 9. Cuando se realiza por una búsqueda, Ahí- ahí intervenimos, pero no ingresamos al domicilio porque ya estaba un equipo de búsqueda con el fiscal. A posteriori a ese sí ingresamos ya, en donde ya hicimos un allanamiento más exhaustivo, más minucioso, donde se encontraron pruebas justamente, como ser pertenencia de Cecilia dentro del domicilio. ¿La sangre se encuentra en el primer allanamiento o en el segundo? En el primero O sea, indicios. hay indicios. En el segundo ya se trabaja exhaustivamente ya y bueno, ahí sí ya. Para ubicarnos en tiempo, el primero es aquel donde se procede a la detención de Merenciano y de Marcela, el 9 de junio. El 9 de junio, sí. ¿Y el segundo? El segundo ya posteriores. Varios días después. Día después, en donde ya se encuentran pertenencias, se encuentran ya manchas de sangre, el lugar, la hipótesis y la teoría donde el cuarto donde posiblemente estuvo Cecilia, así que fue fundamental todo. Yo creo que las pruebas fueron fundamentales, la evidencia, las pruebas tecnológicas que Vemos el marcaron. dinero en efectivo también que se encontró. En aquel momento eran algo así como 5 millones de pesos. Una cantidad de dólares que hoy no sé, deberíamos retroceder al tipo de cambio de aquel momento para saber cuánto era, pero era mucho más que hoy. El tipo de cambio varió mucho en estos 2 años y medio. Y que dio origen a una causa aparte por lavado. Ahí vemos a Marcela Acuña sentada sobre el cordón de una calle, ahí en la esquina de su casa. Me acuerdo que se quejó de que no la dejaban entrar, que Merenciano estaba solo y hablaba de arbitrariedad, dijo, todo esto es político, a Gloria Romero, la mamá de Cecilia, le están pagando para que haga todo esto, para salpicarnos. Bueno, y ahí está, ¿no? Allá vemos al fondo de Merenciano, fíjense. A Marcela Acuña también se la ve ya dentro de la casa. Ah, ahí está el abogado también en ese momento. Y ahí está el abogado Juan Díaz con la remera roja, fue el primer asesor, asistente legal de Locena, y todo ese efectivo ahí sobre la mesa, creo que es parte nomás incluso de lo que está ahí sobre la mesa. Y hay una caja fuerte, fíjense. Esta casa donde Cecilia vivió sus últimos minutos de vida. Y bueno, ¿qué impresión le dio cuando entró a la casa con todo lo que iban encontrando? En lo profesional, una satisfacción porque nosotros a medida que avanzamos y respaldando todo el trabajo, porque también acompañaba al fiscal, estaba en todo momento el fiscal Cáceres Olivera, estuvo en el terreno, estuvo con nosotros. Entonces una satisfacción de poder ir hilando todo el hilo investigativo, como nosotros lo decimos siempre, y ir cerrando todo o cubriendo todo el proceso que, en base a la hipótesis que nosotros manejábamos, y encontrando evidencia que a la vez después se transformó en pruebas que fueron contundentes. Por eso le digo, agradecer el equipo de trabajo que fue fundamental el trabajo de campo que hicieron, porque se tenía conocimiento que ellos tenían un campo donde criaban chanchos, pero no el lugar específico. Cuando se cotejan los teléfonos que marcan la zona de cobertura, el trabajo de campo, encima en esos días lluviosos, una zona que no es de fácil acceso, hay que decir, el personal fue, se instaló, llegó hasta el lugar y bueno, marcó el campo, que sí, que es dar las coordenadas del lugar y sábado a las 5 de la tarde estábamos yendo a allanar un día sábado. El día domingo se encuentran las pertenencias de Cecilia, fíjese, día domingo en el campo de Merenciano, en el barrio de Merenciano Sena en su momento, hoy ya Papa Francisco, pero
dentro de ese barrio que no era fácil entrar. Eso le iba a preguntar, ¿cómo fue estar en el barrio? Siempre el Emerenciano Sena y la gente del barrio, sobre todo los referentes, se presentan como, no sé, una comunidad pacífica. ¿Era así o fue difícil entrar ahí y poder actuar? Y en ese momento nosotros trabajábamos con vehículos civiles para no ser detectados, porque justamente ir con un patrullero a esa zona, tratábamos de no crear un conflicto también. Era con como personas entrar ajenas, a otro estado prácticamente. con personas que son ciudadanos, son vecinos, pero también explicarle la magnitud y la gravedad del caso. Es así que muchos de ellos colaboraron, es más, nos dijeron, allá está el vehículo, está la camioneta, allá está el auto. Fueron colaborando y bueno, hasta llegar también en ese momento a la demora de Obregón, que estaba dentro del barrio, Emerenciano Sena. ¿Y notaron como un clima también de sometimiento, de miedo a hablar? Que había gente que quizá hubiera querido colaborar, pero se llegaron a escuchar audios, ¿no? Desde la cárcel de Emerenciano diciendo, ojo, todos los que recibieron casa tienen que pintar Libertad de Emerenciano. ¿Notaron que había así como un clima de apriete a la gente común del barrio por parte de aquellos que eran los referentes del movimiento? Y por lo general, testigos buscábamos que sean ajenos al barrio, justamente por ya... sabíamos que todo eso seguía en una línea conductora que era de Merenciano o de Marcela. Entonces todos trabajaban para ellos, eran justamente del movimiento. Entonces los testigos generalmente trataron de ser ajenos al barrio para no viciar todo el proceso. Entonces siempre se trabajó con personas que en lo posible no tengan tener que, o sean también víctimas, porque decir de algún apriete, de algo, entonces buscamos personas ajenas a ese barrio. Y en lo personal, porque resaltás mucho en lo profesional y en lo personal, ¿qué implicó todo este caso para vos? En lo personal, llevo años ya trabajando, trabajé, como yo le digo, del caso Tatiana, Joana González, casos muy trascendentes para la provincia, homicidios pero en este era, como le digo, al tener demoradas, y fíjense todo el proceso que llevó, que los mejores profesionales estuvieron trabajando, se vio en el juicio. Para mí, como yo me denomino, un policía, un detective, me preparé en Buenos Aires, soy licenciado en investigación criminal. Y también como ciudadano, porque soy papá, y no quería la impunidad, quería que esto llegue, que tengan sus condenas, lo que realmente fueron, y que la justicia, como bien la justicia determinó eso, y el pueblo chaqueño está hoy día una satisfacción personal, le digo yo, porque caminar el día de mañana no me queda mucho en la fuerza tampoco, son años. Dejar también una provincia que, digamos, no tan solo por estos casos, por otros casos en donde le ponemos, le digo, el pecho, a veces la salud también. Dejar una provincia que para los que vienen caminen tranquilos, o sea, que tengamos seguridad. Hoy día, comparado a otras provincias, no tenemos delitos, por ejemplo, de boquete, no hay grandes delitos, o sea, pegamos y trabajamos de frente contra el delito, y esa es la satisfacción personal, no tan solo como profesional, sino como persona, como ciudadano, dejar un Chaco con seguridad y con tranquilidad, no tan solo para mí, sino para todo el pueblo chaqueño. ¿Cuántos años de carrera policial, Rolando? 23 años de servicio. En esos 23 años siendo policía, la percepción de la población civil es que, bueno, el Emerenciano Sena era un mimado del poder que podía hacer cosas que un ciudadano común no podría haber hecho, que había atropellos, prepotencia. ¿Ustedes como policías también sentían que eran como intocables, que había una arriba que los protegía y que convenía no meterse aunque estuvieran cometiendo una infracción, un delito? En lo profesional
Nosotros no tuvimos contacto, por ejemplo. Ellos nos quisieron que los detectives tengan contacto, investigación tengan contacto con él. Con ninguno de los tres. Sí, logramos la demora inmediata cuando empezamos a cotejar los videos de Obregón y la otra Yo digo lo persona. previo, ¿no? Todo, cuando todavía no salta el caso Cecilia, en la calle, cuando ellos salían y hacían cosas, ¿ustedes sentían que no podían hacer nada? ¿Había una instrucción de déjenlos hacer? Y en ese momento, policialmente, yo no estoy dentro de las unidades que son de contención o prevención, pero siempre hemos tenido casos en donde generalmente había llamados, por ahí existían a veces llamados, y bueno, trabajen con la prudencia del caso, tengan cuidado, fíjense. ¿Se acuerda? Es completamente menor en relación a lo que ocurrió con Cecilia, pero ¿se acuerdan unos años antes que se produjo ese episodio? Una polémica en un colegio aquí salesiano del centro y que estaba haciendo una feria en la Escuela de Gestión Social del barrio Merenciano. Se produjo toda una polémica con los padres y se produjo el robo de algunas bicicletas de los chicos de esa escuela. Y salieron las cámaras de seguridad en la cual se veía que era gente de este movimiento que se había llevado ya en toda la polémica, se había llevado una bicicleta. Y el gobierno Educación había emitido un comunicado diciendo que no se podía estigmatizar con falsas denuncias, con tal cosa, y los padres del colegio en cuestión estaban diciendo no, pero sí está, y estaba después fue detenido, creo, ese muchacho, pero a ese punto llegaba. Yo no sé si lo Sí, no, había puede una decir protección. por ciertas No, cuestiones intervení en ese caso, intervenimos, nosotros fuimos al barrio y recuperamos la bicicleta y desde el barrio lo sacaron. Este fue en ese momento porque no quería que en el barrio... Bueno, ahí por lo menos sí, y se recuperó reaccionaron. la bicicleta. Pero me acuerdo que el gobierno emitió un comunicado diciendo que no se podía hacer ese tipo de... estigmatizar a los... Sí. Ujú. Rolando, ¿y en qué momento vos en particular decís, bueno, acá la mataron a Cecilia? ¿En qué momento construís una idea de lo que pasó? Porque al principio era, bueno, averiguar qué pasó con ella. ¿En qué momento vos tenés, más allá de lo técnico, de lo legal, una convicción personal de que a Cecilia la habían matado? Cuando ya no sale más del domicilio. Cuando ves el no video. sale más del domicilio y se ven, se ve la camioneta salir y nuestro analista ahí que estaba y nos dice, mire, ahí posiblemente le hayan llevado a Cecilia cuando trasladaba en la camioneta que se ven los bultos. Nos dice eso y eso hace que acelere nuestro proceso porque nosotros la hipótesis fuerte y la que después resultó ser ahora y lo llevó a la culpabilidad es que la habían llevado al Campo Rossi y que ahí estaba o podría haber estado el cuerpo, como después fue público lo que hicieron de quemar el cuerpo y después arrojar lo que quedó al... ¿Cómo se al toma río la Trabadero. decisión de hacer los diques para contener el agua y poder secar escurrir un poco esa zona Del río del Tragadero. río Tragadero? ¿La decisión la toma usted? ¿La toma...? Se hacía el rastrillaje, pero cuando ya se tiene el conocimiento de que habían arrojado ahí en bolsas, porque notamos el segundo, en la zona había una segunda quemazón, en donde habían bolsas en principio ahí, donde se estableció de ese lugar a 50 metros de cada lado se estableció poder hacer un perímetro y cortar el cauce del río porque la zona del río es muy barrosa, lodo. Entonces, para poder sacar la mayor evidencia había que realizar el corte de caudal y que personal de bomberos especializado ya trabaje para ir sacando Ahí los vemos imágenes justamente. diminutos restos que habían quedado en el río Tragadero. Ahí. Recuerdo que se haya tenido que hacer a mí me llamó la atención también que era justo la época que estaba bajo el río y demás, pero ¿se No. recuerda que se tuvo que haber hecho algún tipo de intervención así sobre un curso de agua? A posteriori hicimos otro, pero no fue esa índole. Pero en este caso, los barrancos que tiene esa zona para llevar maquinaria es imposible. Entonces, había que tomar una decisión porque se hizo manual el trabajo. Hay fotos, hay videos donde se ven ahí que todo el personal llevando bolsas de 50 kilos de arena para poder cortar. Fue un trabajo impresionante.
de esas características de magnitud nunca, como empleado, nunca tuve la... ¿Llegó a hablar con alguien de la familia de Cecilia acerca de este trabajo que se hizo? ¿Ellos llegaron a agradecer lo que...? Hasta el momento no, ahora no, pero anteriormente sí tuvimos contacto, en donde nosotros le dijimos que nosotros íbamos a hacer hasta lo imposible para darle esa satisfacción como madre de saber qué es lo que pasó con su hija. Y bueno, yo creo que hoy es la satisfacción personal y bueno, como bien le dije, no tan solo como una víctima, la mamá de Cecilia, sino también como padre, o sea, yo siempre le digo, desde mi punto de vista, soy un servidor público y cualquier persona que venga y se ponga delante de nosotros y porque nadie va a la policía porque quiere ir, va por cuando tiene va a estar en una situación de crisis. Claro. Y nosotros ahí es donde tenemos que intervenir y contenerla y en este caso ir más allá, a pesar de todo ese contexto social que había en ese momento. Entonces, valorar eso y bueno, hoy día ya resaltando esto justamente por eso venir acá y dar todo lo que pasó en ese momento. Sí, tiene mucho valor para completar todo lo que hubo detrás de esta historia y de este veredicto que, bueno, lo gritó toda la provincia, toda la sociedad, todo el país y gente por todas partes del mundo. Lo último, Sosa, le quería preguntar, siempre Gloria Romero cuenta de que ella empieza a tomar conciencia de que algo malo pudo haber pasado con Cecilia, porque dos personas, y habla de integrantes de una fuerza de seguridad, se acercan a su casa y le dicen: averigüe porque parece que pasó algo grave con Cecilia. ¿Llegaste a saber qué era eso? ¿Quiénes eran? ¿De qué fuerza? ¿A raíz de qué le dicen eso? Y por eso le digo, cuando se arrancó la investigación, se hacía como todo procedimiento una búsqueda y dentro de esa búsqueda creo yo que todas las primeras intervenciones se las hacen las comisarías, la edición búsqueda. Dentro de ese contexto todo lo buscaban y no sabemos y creo que el fiscal es el que llevaba en ese momento la causa, quién fue los primeros interventores en ese y si fueron policías también. Claro. Ayer veíamos que el Ministerio Público Fiscal comunicó que bueno, se está trabajando nuevamente fuerte en lo que es alguna pista que lleve al caso, al paradero de Elvis o qué ocurrió con Elvis Benítez. Ya hay, no sé, ya están trabajando al tanto con la Fiscalía. Dicen que hay elementos que fueron remitidos de la causa Cecilia que pueden ser de interés. ¿Ustedes qué están viendo en esa conexión? ¿Hay alguna conexión? ¿La están viendo? Fuimos convocados por la Jefatura de Policía. Se está trabajando ahora en crear un equipo ya que se encargue directamente de este caso. También está trabajando el jefe de policía, nuestro ministro de Seguridad, el doctor Hugo Marcoy, también. ¿Pero estás notando vos esos elementos de conexión entre un caso y otro, más allá de una desaparición? En principio, como yo le dije, sería bueno tomar intervención en la causa, agarrar todos los elementos que hay y de ahí empezar a trabajar y buscar un hilo conductor. Porque en ese momento, y bueno, hablar con la fiscal, a ver qué, porque hay declaraciones, se sumaron otras informaciones, que sería bueno empezar a trabajar en el terreno, en el campo, y bueno, a ver si hay algunas conexiones o no con otros casos. Bueno, Rolando Sosa, muchísimas gracias por estar aquí. No, por favor, gracias a ustedes, gracias. Rolando Sosa, jefe del Departamento de Investigaciones Complejas de la Policía del Chaco, hablando de, bueno, de todo ese costado que no conocemos porque es un trabajo que se realiza en silencio, la investigación en terreno de todo lo que tenía que ver con la desaparición de Cecilia Strisovsky. Y también confirmando esto, fíjate, este video es impresionante, ¿no? Ahí Valenciano Sena, en Musculosa, ya con Marcela Acuña en la casa, observando el allanamiento que se llevaba a cabo a la vivienda de Santa María de Adro 1460.